Vamos a empezar a grabar. Ahí estamos grabando. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Para mí es un verdadero placer volver a encontrarme con cada uno de ustedes. ¿Y ustedes cómo se sienten en este maravilloso día? Bien. ¿Y usted, profesor? Gracias. Sí. Profesor, ¿se siente bien también? Yo me alegro. Bien, gracias a Dios, sí, Me alegro mucho. Yo sé que ustedes esperan con ansias el momento de nuestro encuentro. Para el día de hoy, ustedes saben que estamos trabajando el tema de los movimientos literarios. Para hoy tenemos el tema de la poesía romántica, que es un tema que a todos nos gusta porque el ser humano no solamente se compone de elementos físicos, sino también de sentimientos. Yo sé que ese tema a ustedes les va a gustar mucho. Cuando le hablamos a ustedes de poesía romántica, ¿a qué lo lleva a ustedes eso? ¿En qué piensan ustedes cuando le hablan de poesía romántica? Porque anteriormente estuvimos trabajando algunos tipos de texto. Ya hemos trabajado el texto narrativo, el texto informativo, el texto instructivo, y hoy vamos a trabajar, dentro de los textos, vamos a trabajar la poesía romántica. Cuando hablamos de esto, ¿a qué lo lleva su pensamiento? ¿En qué piensan ustedes cuando mencionamos ese término? Me gustaría escucharle. Bien, de mi parte, la poesía romántica es la expresión literaria que uno puede realizar de manera ya sea poética, expresándose o actuando en un escenario. Eso entiendo. Excelente, excelente, profesor. ¿Y para usted, joven Dionisio? Para mí la poesía romántica es una poesía que expresa emociones muy profundas, especialmente el amor, el afecto. Ok, excelente también. Ay, pero mis estudiantes son maravillosos. Realmente la poesía romántica, ese movimiento que surge del romanticismo, surge después del movimiento de la Ilustración. Vimos en las clases pasadas que el movimiento de la Ilustración hacía alusión a lo que es la razón, la búsqueda de la verdad, la razón, la industrialización, y todo eso llevó consigo el desgaste de las personas que se cansaron de buscar la verdad, que se cansaron del trabajo, de la cotidianidad. Entonces quisieron resaltar algo más importante, como son los sentimientos. Como le decía al inicio, el ser humano se compone de emociones, tiene emociones. Y noten ustedes que cuando uno tiene una sensación de desaliento por alguna situación que le esté pasando a uno, no hay nada como lo material no compensa ese vacío. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿O tienen alguna otra opinión? Sí. Así es. Así es, cuando los sentimientos actúan, ya sea de manera negativa, uno se siente como que el mundo se le viene encima, como que las cosas son diferentes, como que uno quiere que, a veces ni siquiera vive. Más sin embargo, cuando uno tiene sentimientos de manera positiva, las cosas son diferentes, uno se siente bien, uno se siente motivado a seguir viviendo. Eso es así. ¿Y usted, joven Dionisio, quiere compartir su opinión con nosotros? Para mí, yo entiendo que si bien lo material es útil, no se compara con lo espiritual y emocional, porque muchas veces puede tener mucho material, pero sentirse vacío, triste, incluso sin sentido en su vida. Ok, miren, yo sé que este tema de la poesía romántica, nosotros lo trabajaremos durante una semana. Entonces, hoy le vamos a dar inicio y vamos a introducir los elementos principales. ¿Qué ocurre con esto? Que en esta semana nosotros vamos a ir afianzando la competencia comunicativa. Esa competencia es sumamente importante porque permite que nosotros le demos un mejor uso o un uso apropiado al lenguaje, que a veces lo utilizamos y no utilizamos las palabras correctas, y por eso es que a veces hay tantos malos entendidos.
Pero para continuar con la poesía romántica, yo quiero compartir con ustedes un pequeño video. Me excusan si me salgo. No se preocupen, que esto es en vivo. Miren, aquí tenemos un pequeño texto que nos va a ilustrar, que nos va a ampliar sobre lo que es la poesía romántica, sus características y en qué consistió el movimiento. Si algunos de ustedes desea colaborarme con la lectura del primer párrafo, se lo agradecería. ¿Alguien está dispuesto? Lo haría yo. Ok, le escuchamos. Bien. La poesía romántica formó parte del movimiento romántico dentro de la literatura europea durante el siglo XVIII y XIX. Algunos han atribuido la época romántica de la poesía a una reacción contra la Ilustración y la Revolución Industrial. La poesía romántica aboga por un regreso del hombre a la naturaleza, lo que se ve en particular en las obras de Wordsworth, cansado de la lucha por la razón y la búsqueda de la verdad. Los románticos decidieron desechar la razón y abrazar la belleza. Ok, muchas gracias, profesor. Continuamos con Dionisio, si él desea colaborarnos con la lectura. Sí. El uso del término poesía romántica puede variar, pero la definición más común es un movimiento dentro de la poesía que busca una libertad formal, efecto emocional incrementado y de uso de fuentes antiguas y folclóricas para la poesía. Ok, gracias. Después de eso tenemos las características de la poesía romántica, no tanto de la poesía romántica, sino del romanticismo como tal, que podríamos pensar que solamente es el amor, porque a veces cuando pensamos en romanticismo, pensamos que es solamente el amor en sus diferentes manifestaciones, porque ustedes saben que no es lo mismo el amor que sentimos por los padres, por los hermanos, que el que sentimos por nuestra pareja. Tenemos diferentes manifestaciones de amor. Entonces, en ese movimiento del romanticismo se destaca más que todo la libertad del alma. Incluso muchos de sus temas eran trágicos. ¿Por qué eran trágicos? Porque ellos lo que veían era la liberación del alma, como cuando el cuerpo te atrapa, cuando tú te encuentras atrapado en una situación que tu alma no soporta, entonces ellos veían la muerte como parte de la liberación del alma. Quizás resulte un poco complejo en este primer encuentro, sin nosotros haber visto ningún poema ni nada de los románticos, pero para eso también tenemos un poema, aquí lo tenemos, me gustaría verlos entonar a ustedes. Recuerden que hay una pequeña diferencia entre los textos como tal, como lo que estuvimos trabajando en temas anteriores. Por ejemplo, cuando tenemos un texto narrativo, que es uno de los más comunes, y, por ejemplo, cuando tenemos ahora, dentro de la poesía romántica, un poema. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es la diferencia en la escritura de un texto narrativo y de un texto de una poesía? ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, no hay problema, yo puedo ayudarles. Pero si alguien recuerda o tiene algún parecer también
no que lo recuerde, sino que por deducción tenga alguna sugerencia. Ok. Bueno, lo que tengo entendido, profe, es lo siguiente. El texto narrativo es algo que usted va narrando algo y el texto positivo es narrativo. En este caso, poesía, el poema. Ah, pues sí. El Poesía. poema es algo algo como cantado. Tienen esa pequeña diferencia entre uno y otro. Ajá, Uno es sí. narrando y otro es como, Usted tiene como razón. algo como cantado. En la poesía se entona, mientras Y que se el entona, texto exactamente. narrativo, aunque se le da entonación de acuerdo a los signos de puntuación que este contiene, también, pero tiene como una mayor connotación en la voz, porque quien lo lee trata de emitir ese sentimiento. Correcto. Dionisio, vi que usted levantó la mano. ¿Quiere compartir algo con nosotros? Sí, el texto narrativo normalmente se interpreta tal cual la información, es decir, como te lo dicen, eso es tal cual es. Pero en la poesía se utilizan muchas metáforas, por lo tanto hay que interpretar el verdadero sentido de las palabras que te dicen. Ok, eso que usted dice es muy cierto, aunque también en los textos narrativos algunas palabras tienen el significado de acuerdo al contexto donde éstas se encuentren. Hay palabras que pueden tener más de un significado, recuerden eso, todo depende del contexto donde se encuentren, pero en la estructura del texto narrativo, estamos haciendo una pequeña comparación entre uno y otro, hay diferentes tipos de texto, pero para no alargar mucho. Dentro del texto narrativo y un poema, también el texto narrativo, recuerden que está estructurado en párrafos y la poesía se estructura ¿en qué? En verso, ¿verdad? Cada Versos. línea se llama verso, está estructurado en estrofa. Lo que en el texto narrativo se llama párrafo, en un poema se llama estrofa. Lo que allá es una línea, una oración, aquí es un verso. Tenemos que tener eso presente. Aquí Ok. tenemos un pequeño fragmento de un poema titulado Rima, de uno de los principales autores. Este pertenece a España, que fue uno de los representantes del movimiento del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a leer este pequeño poema. Si alguien me puede ayudar con la primera estrofa, el otro con la segunda, y yo le voy a ayudar con la última. ¿Está bien? Recuerden que ustedes Bien, son estrellas en vamos a esta ver si clase. podemos rimar. Vamos a ver. Empezamos entonces. Yo quiero la primera. Ok, ok. Ah, ok, Yo dele. soy un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias de que el aire dilata en las sombras. Excelente. Bien. Profesor, Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo, suspiro y risa, colores y notas. ok. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle. Y apenas, oh hermosa, sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Ok. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cuál sería el sentimiento que encerraba Gustavo en ese pequeño poema, en esa pequeña estrofa? Porque tenemos rima 1, rima 2, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana, analizando estos textos. ¿Qué sentimientos sienten ustedes o notan ustedes que quería transmitir el autor en esta pequeña 3 estrofas? Yo diría que es un sentimiento de afecto profundo, pero de impotencia para poder expresarlo. Puede ser Ok, por la distancia. muy bien. ¿Y usted, profesor? Es algo muy profundo a un sentimiento patriótico, como que él busca en esa estrofa. Es lo que percibo. Ok. Percibo también que hay un sentimiento de amor, de afecto hacia otra persona,
porque él dice que en vano es luchar, oh hermosa, y como que si él pudiera contarle todas las cosas al oído, a solas, él lo haría. Entonces, encierra muchos sentimientos que tendríamos nosotros que durar bastante tiempo para expresar, para analizar, porque incluso podríamos analizarlo por verso, por cada una de las líneas, ¿verdad? Por verso podríamos analizarlo o por estrofa, pero eso nos tomaría mucho tiempo. Miren, para esta clase de hoy, nosotros tenemos una pequeña evaluación. Vamos a ir concluyendo. Aquí tenemos una pequeña evaluación que me gustaría leer con ustedes. Ustedes no la van a llenar ahora, sino es para ver si los componentes de la evaluación lo hemos trabajado en el día de hoy. Cuando ustedes la llenen, inmediatamente la evaluación me llega a mí. Tenemos el nombre y tenemos el primer ítem que dice, necesito ayuda. Ok. La poesía romántica surge dentro de la literatura europea en los siglos. La primera respuesta es siglo XVIII, siglo XIX. La segunda, siglo X, siglo XI. La tercera, siglo XIV, siglo XV. Ok, el segundo ítem. Uno de los fines o aspiraciones que perseguía la poesía romántica es: respuesta número 1, libertad formal. Respuesta número 2, la razón. Y la número 3, la naturaleza. Ok. El tema frecuente en la poesía romántica fue A, la liberación del alma. B, problemáticas sociales. Y C, la contaminación. Los autores que más se destacan en la poesía romántica son A, Gustavo Adolfo Bécquer y José Espronceda. B, Nicolás Guillén y Luis Párez Matos. Y C, Rubén Darío y Pablo Neruda. Excelente. Profesor. El tema trabajado hoy te permitirá: 1, expresar tus emociones con más facilidad. 2, dar un mejor uso al lenguaje. 3, ambas opciones. Ok. Entonces, cuando ustedes tengan la evaluación llena, la envían de nuevo para nosotros ver cómo le fue. A partir de lo que hemos investigado de este tema y de los temas que hemos trabajado, de los movimientos románticos, ¿ustedes creen que están en la capacidad de completar la evaluación? Sí. Claro, quedó todo claro, paso por paso y detallado todo lo que se dio en la clase. Y aquí está, en la evaluación ya están plasmadas ahí las preguntas que uno puede contestar de manera, creo que fácil y clara. Ok, pues yo me alegro mucho. ¿Qué le ha parecido la clase del día de hoy a ustedes? Está bien, está bonita. Está bonita, Excelente. dice él. Bonito puede ser cualquier cosa. Tengan cuidado con esa expresión de bonito. Profe, que estoy romántico es. Ah, bueno, perdón, ok. ¿Y usted, profesor? Profe, creo que la clase ha sido muy significativa, ya que se apuntó un tema muy bonito, como es la poesía romántica, y me pareció muy interesante. Ok, pues yo como siempre muy agradecida de ustedes por su puntualidad, por su interés. Yo sé que ustedes son estudiantes que se esfuerzan en la investigación. Ahora después de esta modalidad virtual, tenemos que mantenernos en constante investigación y en contacto. Cualquier duda que tengan cuando estén respondiendo la evaluación, pueden tirarme por el chat que tenemos del grupo o también me pueden escribir por privado, no hay ningún problema. Así es que esperamos con ansias nuestro encuentro del día de mañana y donde continuaremos con nuestro tema de la poesía romántica y haremos alusión a otros autores, aparte de Gustavo Adolfo Bécquer, que también fueron muy destacados en este movimiento.
También mañana profundizaremos sobre las características de la poesía romántica. Así es que ya ustedes saben, para mí ha sido un verdadero placer. Feliz resto del día. Gracias. Buenos días, Gracias. Gracias a usted.